significa cambiar de posición y como todo lo que es de salvación procede de Dios mismo. Quiere decir esto que la reconciliación no se efectúa por el hombre que está incapacitado para ello, sino por Dios mismo en la cruz. Y esta obra tiene su origen en el Padre. El precio de la reconciliación satisfecho por Cristo mismo, para propiciarla fue su sacrificio vicario y voluntario en la cruz. La reconciliación es posible mediante el pago de un precio y la cancelación de una deuda. La reconciliación es posible mediante el pago de un precio y la cancelación de una deuda. O sea, Dios inicia y hace la reconciliación del mundo consigo mismo, que implica un cambio, que implica un cambio, no solo de posición, sino también de relación como consecuencia de esa nueva posición. Este cambio, ¿qué hace? Reemplaza el estado de enemistad y alejamiento del mundo con Dios a causa del pecado y por otro de paz y comunión plena. La reconciliación es uno de los aspectos que proclama el Evangelio y de ahí el mensaje salvífico en base a la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. 2 de Corintios capítulo 5, verso 20. Gloria a Dios, amén, amado. Ok, ahora, nótese que la reconciliación, la proclamación y la aplicación de la obra no es del hombre, sino que procede y se ejecuta por Dios mismo. La idea de Dios rogando, oiga esto, la idea de Dios rogando al hombre para que se reconcilie con él no es bíblica. Amén, la idea de Dios rogando al hombre para que se reconcilie con él no es bíblica. Eso se cree mucha gente. Nótese que Pablo dice que como embajador de Dios, ruega a él como si lo hiciese Dios mismo por medio de ellos. Quiere decir que el embajador se da cuenta de la urgencia que el hombre tiene de aceptar la obra que Dios hizo, porque en el rechazo de ella le va la vida eterna, y por tanto ruega insistentemente a los hombres que acepten la obra hecha por Dios, pero en ningún modo es Dios quien ruega. El rechazo del evangelio por los judíos conduce a la proclamación a los gentiles de la reconciliación. Por tal razón, los gentiles que aceptan la proclamación del mensaje son vicarias o virtualmente reconciliados con Dios, es decir, el vínculo de la comunión con Dios queda restaurado. Amén, gloria a Dios. El segundo miembro de la oración, expresado en forma de pregunta retórica: ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? ¿Verdad? Ese segundo, ¿verdad?, miembro de oración, que hoy recalco, es expresado en forma de pregunta retórica, conduce nuevamente el pensamiento del lector de la situación actual a una futura. O sea, la idea que fluye de la mente del apóstol es clara. Si una condición de fracaso espiritual es aprovechada por Dios para traer la sobreabundante dimensión de la gracia sobre el mundo, la restauración traerá como consecuencia una mayor bendición. ¿En qué sentido se traduce la admisión de Israel? No es que Dios admita a su pueblo a la relación antes interrumpida, aunque lo comprende, sino que Israel cree que Jesús es el Mesías enviado y lo reciben como el prometido por Dios. Y esa manifestación de fe será como la vida de entre los muertos. Amado, el Espíritu de Dios soplará sobre los huesos secos y les comunicará vida. Amén, amado. Ezequiel 37, 1 al 13, obviamente tiene que también ver, amado, Ezequiel, ¿verdad?, 31, 37, ¿verdad?, con la restauración, ¿verdad?, futura de Israel, cumpliendo en ellos las promesas. Ahora mismo están con un valle de huesos secos. Ahora, cuando se cumple, cuando suceda esto, ¿verdad?, donde el Espíritu de Dios sopla sobre los huesos secos y les comunica vida, ¿verdad?, como lo describe Ezequiel 37, pues ahí vemos, ¿verdad?, que se cumplen ellos las promesas no cumplidas. ¿Ve? Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Ese acontecimiento será como un auténtico milagro de resurrección en sentido espiritual para los que vivan a recibir vida eterna por fe en Cristo. Y esa nueva etapa para Israel ocurrirá en el tiempo en que Cristo venga a la tierra para reinar. Ve, amado, esa nueva etapa para Israel ocurrirá en el tiempo en que Cristo venga a la tierra para reinar, trayendo enormes bendiciones sobre las naciones de la tierra, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén, amado. Isaías 11:9. La gloria de Dios será manifestada en la tierra como nunca antes. Isaías 41:5.
Y también yo le añado ahí, ¿verdad?, a Daniel capítulo 12, donde dice que la ciencia se aumentará. ¿Qué ciencia? El conocimiento, ¿verdad?, del Señor. Como dice aquí, amén, en Isaías 11:9, porque la tierra se llena del conocimiento de Jehová. Mi amado, habrá ciencia, conocimiento, no ciencia en términos tecnológicos, sino ciencia en cuanto a conocimiento, pero conocimiento de Dios. ¿Por qué, amado? Porque la gloria de Dios será manifestada en la tierra como nunca antes. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Amén. Ok, el verso 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aparentemente Israel por su pecado fue separado de Dios, como si fuese puesta definitivamente a un lado para ser sustituida por los gentiles. Sin embargo, se insiste en que Dios no ha desechado a su pueblo. El pueblo rebelde y contradictor sigue el curso que corresponde a su extravío y se pierde, levantando Dios de esta masa de pecado algunos que se salvan y que constituyen el remanente elegido. En el versículo anterior se habla de la restauración de Israel. Construcciones parabólicas va a ampliar ese concepto. Primeramente, la ilustración de las primicias, o sea, algo sumamente conocido para los lectores de procedencia judía y en general para todos los creyentes enseñados en la Escritura. La ley establecía para Israel, oiga esto, la ley, aleluya, se frizó. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria, se frizó. Pero ya estamos aquí. Amén. Bendito Jesucristo. Ok, ya estamos aquí. Gloria a Dios. Primeramente, la ilustración de las primicias, repito, algo solamente conocido para los lectores de procedencia judía y en general para todos los creyentes enseñados en la Escritura. La ley establecía para Israel, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová de lo primero que amaséis. Ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así lo ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Números 15, 18 al 21. Amén, amado. Y aquí frizó, pero ya, gracias a Dios. Amén. Ok, con la harina de los primeros frutos se hacía una torta ofrecida al Señor. Amén, amado, con la harina de los primeros frutos se hacía una torta ofrecida al Señor. El resto de los frutos producirían el pan que estaba vinculado con la ofrenda, ya que era de la misma harina y la ofrenda santificaba toda la masa. ¿Qué debe entenderse aquí, consecuencia de la ilustración por las primicias, y qué debe entenderse por la masa? Las primicias santificadas por Dios son referencia directa a los fundamentos de la nación en los patriarcas y más concretamente en Abraham. De manera que siendo santificado, esto es, separado por Dios y para él, el primero de la ascendencia que daría origen a todo Israel, el pueblo también santificado para Dios. El anuncio de bendición universal dada a Abraham tuvo cumplimiento absoluto en su descendencia, que es Cristo. Pero el alcance de la ilustración tiene que ver con la nación en sí, es decir, con Israel como pueblo. Amén, amado, pero el alcance de la ilustración tiene que ver con la nación en sí, es decir, con Israel como pueblo. Oye, amado, fíjese, yo estoy ahora, esta parte aquí me puso a pensar, donde dice que ¿verdad? El anuncio de bendición universal tuvo cumplimiento absoluto en su descendencia, Cristo. O sea, Cristo como descendiente de Abraham, obviamente, ¿verdad?, hablando en términos humanos, pero entonces siendo así, si ya Dios, mira hermano, o sea, Cristo venía como quiera, ¿me entiendes? Porque ya Dios lo había terminado en la eternidad, que fuese así. ¿Ve? Y por eso entonces crea la línea genealógica, ¿verdad?, hasta Cristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Y no podía tenerse, amado, porque tenía que cumplirse como quiera. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria, para que él lo viene anunciando, ¿verdad?, a través de los tiempos, diferentes maneras, hasta que, ¿verdad?, tiene el cumplimiento en el tiempo de Dios. Pero, ¿verdad?,
ese cumplimiento del agua, el alcance de la ilustración, tiene que ver con la nación en sí, es decir, con Israel como pueblo. Cuando habla, ¿verdad?, de las primicias, amén, el que para siempre y la masa. Ahora, escuche bien. Aunque en el momento actual muchos de ellos han sido reprobados por la dureza de su corazón, las promesas dadas para la nación tendrán cumplimiento en el futuro. Esto es una evidencia clara de que Dios no ha repudiado definitivamente a todo Israel, sino que mantiene en el remanente el grupo santificado, lo mismo que las primicias. Llaman, ve, hermano, Abraham lo fueron en origen, amén. Abraham lo fueron en el origen. Y este era el testimonio de Dios sobre Israel. Andy clama a los hijos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andaba en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Jeremías capítulo 2, versos 2 y 3. A su nombre sea la gloria. Ok. Un cambio de figura pasa de las primicias al árbol. Una raíz santa que alimenta las ramas que también son santas. Detrás del árbol está la imagen profética de Israel como el olivo de Dios, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Jehová tu nombre. Jeremías 11:16. Como en la figura anterior, la raíz que sustenta las ramas es una referencia a los patriarcas y de forma especial a Abraham. De esa raíz proceden las ramas que surgiendo de ella son también santificadas para Dios. O sea, el Señor separa la nación con propósitos definitivos que serán cumplidos en el reino del Mesías. ¿Sigue siendo esto ahora? La respuesta ha de ser una afirmación sin concesiones. No todos los que se llaman israelitas lo son. Por tanto, muchos de ellos, aunque descienden de Abraham, no son santificados para recibir las bendiciones prometidas a causa de su rebeldía contra Dios. Sin embargo, los verdaderos israelitas, descendientes de Abraham, no según la carne, sino conforme a la fe, el remanente es santificado como lo fue también el patriarca. Bendecido sea la misericordia de ese. Amén. Dios te bendiga, gloria. Gozamos que esté con nosotros. Gloria a Dios. Ok, amado, versículo 17, el capítulo 11 de Romanos, dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, ¿verdad? No te jastes contra la rama, y si te jastas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Versos 17 y 18. Los analizamos ahora. Aprovechando la figura del olivo, se establece una parénesis a los creyentes procedentes de los gentiles. Amén. Se establece una paránesis. Gloria a Dios. ¿Y qué significa eso, pastor? Paránesis. Vamos a buscarlo aquí a ver, porque yo tampoco sé qué significa. Gloria a Dios. Paránesis. Escuche bien, amado. Bendito sea la misericordia de Dios. Es parénesis. Gloria a Dios. Lo tenía cerquita y... Aleluya. Aquí está. Exhortación, amonestación. Ok. Aprovechando la figura del olivo se establece una exhortación. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Una amonestación, un discurso moral a los creyentes procedentes de los gentiles. Del árbol que Israel fueron desgajadas algunas ramas, quiere decir que algunos de los israelitas fueron desechados y puestos fuera de la comunión con Dios a causa de su condición. Dios los arrancó del tronco de las bendiciones que los sustentaba. Por esa condición y situación, las promesas se perdieron para ellos. Israel es el árbol que Dios mismo ha plantado y que continúa manteniéndose en pie, aunque algunas ramas fueron desgajadas. Los gentiles no eran olivos, sino acebuche, olivo silvestre, que no podía llevar fruto ni servía para llevarlo. Ese es el tema. Acebuche, alaba. ¿Qué es acebuche? Bueno, un olivo silvestre que no puede llevar fruto, ni servía para llevarlo. Alaba, que él es bueno. Amén. El mismo Dios que desgaja una rama, injerta en el olivo verdadero lo que procedía del olivo silvestre.
sea, es interesante apreciar que en la estructura gramatical que utiliza Pablo, enfatiza la posición de las nuevas ramas del olivo silvestre, utilizando la preposición propia del genitivo. Amén, que aquí tiene el sentido de entre, es decir, no se injertan las ramas del acebuche en las ramas que quedan del olivo, sino que se colocan en el lugar que ocupan las desgajadas, por tanto son puestos entre las otras ramas que quedan en el árbol. El injerto que sirve de ilustración aquí es un injerto contra natura, ya que normalmente se hace al revés, es decir, se colocan ramas de olivo en el tronco del acebuche para que el mal árbol alimente al buen esqueje. Alaba, repito, esto es algo, ¿verdad? El injerto que sirve de ilustración aquí es un injerto contra natura. ¿Por qué? Porque normalmente se hace al revés, o sea, se colocan las ramas de olivo en el tronco del acebuche para que el mal árbol alimente al buen esqueje. Amén, amado. O sea, sin embargo, el árbol no tiene interés en hablar de frutos, sino de bendiciones. Como dice Wilkins, ¿verdad? Mediante el injerto, Dios le ha dado participación justamente con las ramas no desgajadas en la pingosidad de la raíz del olivo. Los gentiles, figurativamente injertados con los salvos de Israel, son hechos participantes de la raíz y la rica savia del olivo. ¿Puede entenderse esto? Bueno, entraron a tener comunión con las promesas raíz y con la savia vida del olivo. Amén. Entraron a tener comunión con la raíz, con las promesas, perdón, que es la raíz, y con la savia vida del olivo. Ahora, los creyentes gentiles son espiritualmente hijos de Abraham. Amén, amado. Ahora, los creyentes gentiles son espiritualmente hijos de Abraham y han venido a ser unidos a Cristo, participantes de la divina naturaleza. Acuérdate que en Israel, ¿verdad?, están los que son descendientes de Abraham y los que son hijos de Abraham. Amén, amado. La descendencia de Abraham, aleluya, desde el punto de vista de la carne, ¿verdad?, en nombre del Señor, y la descendencia de Abraham en términos, ¿verdad?, de los que han sido justificados por la fe. Gloria a Dios. Ok, el 18. No te jastes contra las ramas, y si te jastas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Acuérdate que hay una que hay una parénesis, amén, una exhortación, una amonestación, amado, un discurso moral para el creyente gentil. Por lo tanto, amado, la primera advertencia solemne tiene que ver con un espíritu de humildad, alejado de todas jactancias. El que ha sido injertado junto a las otras ramas no debe servirle esa posición como motivo de vanagloria, despreciando, no importa en qué medida ni en qué forma, a las ramas que han sido desgajadas del olivo. Esta advertencia aquí para los creyentes gentiles ha sido hecha antes en relación con los judíos. En general, la vanagloria no cabe en aquel que se sabe salvo por gracia, sin ningún mérito de obras personales. Toda jactancia queda excluida en el plan de salvación y por tanto los cristianos gentiles no tienen razón ni derecho alguno para enorgullecerse ante la acción de reprobación de parte de Dios hacia algunos de los judíos. El apóstol habla de un hábito como si dijese, deja el hábito de gloriarte contra las ramas desgajadas. Amén. Hay indicios razonables en la epístola de que había jactanciosos en la iglesia de Roma. Amén. Había algunos que recibían a los débiles para contender con ellos sobre opiniones, sobre comida, emitiendo juicio contra otros. Los fuertes no estaban dispuestos a soportar la flaqueza de los débiles, ni a contribuir a la mutua edificación, ni a la amistad sincera en la comunión fraterna. Por lo tanto, amados, en caso de que surja la tentación de vanagloriarse arrogantemente contra otros, le recuerda que no es el injerto el que sustenta la raíz, sino al revés, esta la que lo sustenta a él. Y no son muchos los que entienden bien esto. O sea, quienes tienen presente que los gentiles salvos por gracia son beneficiarios de las promesas que Dios depositó en Abraham, quien como raíz sustenta los injertos. Es de la descendencia de Abraham conforme a la promesa que viene Cristo, del que procede toda la obra de salvación y la comunicación de la vida eterna junto con la provisión de justicia que hace posible que Dios justifique al impío. Y esta verdad está claramente expresada por el apóstol en otro lugar, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Amén. Gálatas 3:14. En nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Ok, amado. El verso 19 dice, pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado.
Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, para alcanzar una conclusión sobre la posición de los gentiles en las bendiciones que Dios ha determinado para las naciones por medio de la descendencia de Abraham, supone la réplica de un supuesto gentil que se siente orgulloso de su posición. Entonces, ¿qué hace? Este apela al hecho de que las ramas fueron desgajadas para hacer lugar para él. Gloria al nombre de Jesús. En ese sentido, podría mirar despectivamente a quienes no fueron capaces, ¿verdad?, de mantenerse en el programa de Dios y sentir el orgullo malsano de considerarse superior a ellos porque ocupaba un lugar privilegiado, mientras que algunos de entre los judíos por rebeldía sufrían el juicio de Dios. De otro modo, aquellas ramas fueron desgajadas para hacer sitio para su propio injerto. Amén. Verso 20, vamos rapidito. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Amén, amado. Gloria a Dios. Repito, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Gloria a Dios. A la argumentación del supuesto interlocutor que dice que las ramas fueron desgajadas para hacerle sitio a él, Pablo responde con bien o conforme. Podría tomarse como una expresión interyectiva, bien, que incluso podría considerarse dentro de un lenguaje irónico. La respuesta conlleva que un complemento contundente. Por la incredulidad los judíos fueron desgajados, pero tú estás en gracia, no por ti mismo, sino por la fe. O sea, ellos fueron desgajados por incredulidad. Y el propósito de Dios no era desgajarlos a ellos para injertar a otros, sino que fueron arrancados como juicio por incredulidad. Sin embargo, aún en esa situación sigue habiendo un remanente que es salvo por gracia y que no han sido separados. La posición del gentil fue alcanzada, ¿verdad?, por la fe, de modo que ningún mérito especial hay en el cristiano procedente de los gentiles, de modo que no hay base para jactancia sobre los judíos porque no se trata de superioridad sobre ellos. Una solemne amonestación cierra el versículo. El ejemplo de Israel debe producir temor reverente en el cristiano en lugar de orgullo. Amén. O sea, de esa forma, amado, eso conduciría ¿a qué? A una ocupación que manifiesta reverencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. La vida de santificación en que debemos ocuparnos tiene que ser llevada a cabo en temor reverente ante Dios. De modo que ocupándonos en nuestra salvación no quedará tiempo para ocuparnos de los fracasos ajenos. Esta enseñanza es de capital importancia. El arrogante, que siempre es un legalista, pasa su vida señalando falta de otros hermanos mientras se desentiende de su propia vida de santificación, ya que las críticas, chismes y murmuraciones son expresiones visibles de la carne que opera en él. Será bueno recordar la instrucción bíblica: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios capítulo 3, verso número 7. Dios bendiga a los hermanos, amén, que acaban de entrar ahora. No me suena hacerle gloria a Dios, aleluya. El verso 21, hermano querido, dice: porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, el creyente debe tener un espíritu de humildad en relación con los demás, especialmente porque también él está abocado a una caída, o sea, está propenso. La historia bíblica está escrita para amonestarnos, haciéndonos reflexionar sobre los fracasos ajenos para que nosotros no caigamos en la misma situación. Es necesario mirar a los otros desde la ecuanimidad de juicio propio. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. El apóstol habla aquí de grupos de personas y no tanto de individuos. Dios no perdonó a las ramas naturales, esto es, a quienes son del pueblo escogido por él y de los descendientes de Abraham, a quien le fueron dadas las promesas y los pactos. El verbo, amén, utilizado aquí, expresa la idea de economizar, ahorrar, tratar con miramiento, guardarse de, abstenerse de, evitar, escatimar. Amén, aleluya. O sea, el apóstol advierte que Dios no trató con miramiento a quienes tenían cierto privilegio por ser su pueblo. No hizo excepción alguna con los que eran herederos de las promesas. Por lo tanto, amado, la conclusión no puede ser otra. A ti tampoco te perdonará, hablando, ¿verdad?, en cuanto a la amonestación que hace el apóstol a los creyentes gentiles. Amén, gloria al nombre del Señor. De otro modo, si no trato
si no trató con miramientos a ellos, tampoco lo hará contigo. No habrá un trato distinto para los gentiles que se limiten a una mera profesión de fe religiosa. ¿Ve, hermano? O sea, y hay personas que piensan que Dios es tan y 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 tan bueno que ellos pueden hacer ciertas cosas. Por eso, mire, hermano, lamentablemente, mire, esto explica aquí lo que se supone que nosotros como creyentes entendamos en cuanto a cómo es que Dios, ¿verdad?, realmente opera en el sentido, ¿verdad?, de cómo es que Dios ve la desobediencia. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, de cómo Dios, en cuanto a la metáfora que trae el apóstol Pablo, ¿verdad?, es que para siempre de la rama, ¿verdad?, injertada en el olivo verde, ¿verdad?, está hablando de que el olivo verde de Israel y las ramas, ¿verdad?, pues son injertadas, que son los gentiles. De ese olivo verde, ¿verdad?, pues fueron de qué, fueron desarraigadas algunas ramas, o sea, el Israel incrédulo. Amén, amado. Entonces, ese es el lugar para que en ese lugar donde estaban esos israelitas incrédulos, judíos incrédulos, pues entonces Dios, ¿qué hace? De los creyentes gentiles, los que creen, ¿verdad?, del gentilismo, Él entonces los injerta en el olivo verde. Entonces Pablo le está diciendo, amado, ¿verdad?, de que si no, en este versículo 19, ¿ve? Porque si Dios no perdona las ramas naturales, ¿ve?, que fueron los judíos incrédulos, que fueron desarraigados, por el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, gloria a Dios, a ti tampoco te perdonará. ¿Ve, hermano? O sea, aquí no hay privilegio para nadie. Entonces, es lo que yo siempre he dicho. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la gente, ¿verdad?, ellos mismos se ponen ciertos grados de requisitos? Ellos mismos son los que se establecen los requisitos para ellos en su vida como cristianos. ¿Ve, hermano? Me explico. Ok, para uno, aleluya, ¿verdad? Yo no sé, como es cristianos que no sé, meterse, por ejemplo, en un lugar donde realmente no deben estar. Ya sea en la playa, hermanos, queridos, la playa se hizo, Dios la creó eso para disfrutarlo, sí, pero si la playa está vacía está bien, pero el problema es que hay bikini, hay de todo. Entonces yo no sé cómo hay cristianos que van a discotecas, no sé cómo hay cristianos, hermanos, que van al cine, ven cualquier tipo de película, hermano. Entonces hay tantas cosas, hermano. Entonces a eso Dios se lo permite. Entonces a estos otros Dios no se lo permite. A este que fue al cine, Dios lo cogió por el cuello. Entonces aquel va al cine y Dios no le dice nada. ¿Es bien, amado? Entonces, y esos son los patrones que la misma gente ha establecido para ellos sentirse bien en el cristianismo que se ha inventado para ellos. Gloria al nombre de Jesús. Exactamente igual, es igual para todos. Dios no, es como dice aquí. O sea, Dios no trató, ¿verdad? Dios no hizo que excepción ninguna. Dios no hizo excepción ninguna con los que eran herederos de las promesas. Así que si no lo hizo con ellos, con los judíos incrédulos, pues entonces tampoco, ¿verdad?, lo hará distinto con los gentiles que se limiten a una mera profesión de fe religiosa. Que no se someta, lamentablemente, le va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Hermano, igual que la santidad, Dios decide la santidad para todo el mundo. Hermano, entonces algunos piensan que esto, ahora nosotros estamos así, esto es santo, esto no es santo. Entonces yo cojo, por ejemplo, estoy en la iglesia y cojo el celular, me llaman y lo cojo ahí mismo, el mismo culto, o me salgo para afuera a coger la llamada a la hora del culto. Entonces, eso para mí es irreverencia. ¿Y para qué no irreverencia? ¿Ve, hermano? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? O sea, sí, pues se supone que, y lo lindo de esto es que para mí Dios es santo, amén, o para aquel que tiene eso como una irreverencia, que lo ve, Dios es santo y por eso no lo hace, y entonces para aquel que actúa de esa manera también dice que Dios es santo. Entonces, ¿cómo es esto? Hermano, entonces ahí es que está el asunto. A su nombre sea la gloria. Y voy a le recalco, hermanos queridos, nosotros tenemos la mala costumbre, y dije nosotros, no dije yo. No me voy a poner yo de ejemplo. Todo el mundo va en el mismo bote. Dije nosotros. Tenemos la mala costumbre de que las cosas malas para nosotros son las cosas grandes. O sea, pecado es que yo mate a uno, hermano. Pecado es que yo me acueste con una mujer ajena, no que la codicie. Hermano, fíjate.
Pecado para mí es que yo, me esté metiendo droga y después venga para acá, para la iglesia a predicar. ¿Ves? ¿Me fija? Pero entonces, las cositas que se hacen adentro son los pecados. ¿Me fija? Las ventas dentro del templo son los pecados. Eso no está mal. Eso está bien. ¿Ves? O sea, las zorras pequeñas que echan a perder la viña, con eso no hay problema. Es con las grandes. No es el Chihuahua, es el Grandané, tú sabes, es el San Bernardo. Ese es el malo. ¿Entiendes? No es la poquita de levadura que echa para el doctor la masa, no. Es el tro de levadura, las toneladas de levadura. Esas son las malas, no el chispito. ¿Ves? Entonces la Biblia es contra nosotros. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia dice que un poco de levadura, un poquito de mundo, un poquito de carne, un poquito de malamaño, un poquito de poca vergüenza, alaba, un poquito de mentira, de engaño, de hipocresía, leuda toda la masa. Amén, hermano. Bendito sea la misericordia de Dios. ¿Ves? Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Porque hay quienes piensan que por pertenecer a un grupo religioso, con determinadas características, especialmente en lo que se refiere al mantenimiento de una aparente ortodoxia, Dios tendrá un trato preferencial porque el grupo está empeñado en ensalzar la doctrina y hacer la suya como sistema religioso. Los tales se equivocan de plano. Dios no tiene en cuenta la religión del hombre, sino la obediencia a su voluntad, que conduce a la comunión personal con Él. Entonces, nosotros no predicamos religión, nosotros predicamos a Cristo, sí, pero predicamos a Cristo como en desobediencia a lo que Él dice. Pues si predicamos a Cristo en desobediencia, olvídate de eso. Yo no predico religión, yo predico a Cristo, pero trato de predicarlo en obediencia. ¿Ves? Pues, ¿para qué yo voy a hablar de Cristo? Hermano, no vamos a ir al mundo, la cosa está en el mundo. Como me dice un hermano hoy, que me llamó, chacho, Hegel, esto está tremendo, ¿qué pasó? Chacho, una hermana que estaba bochinchando, eso es bochinche. Eso es criticar, eso es carne. Entonces ella viene y me dice a mí que están y que en pantalones cortos repartiendo tratados, los hombres. Y yo, pero ay, Dios mío. Entonces, eso para ellos no es nada malo. Eso para ellos está bien. Hello, cristiano en pantalones cortos repartiendo tratados. A su nombre sea la gloria. Y le estoy diciendo, además, usted va a decirme a mí que es un lengüetero, lenguilargo, me va a decir la comay, lo que le quiera, la cháchara, lo que usted quiera decirme. Pero hermano, a mí cuando me da con una cosa, no es asunto mío. Yo sé cuando Dios comienza, pues mire hermano, el problema es que nos estamos dando cuenta que se está perdiendo mucho y ya está buscando información ahí. Pues puede ser que el sábado, dije, no es que vaya a ser, no es final y final, pero puede ser que el sábado, si Dios me ayuda, amén, gloria al nombre de Jesús, o el domingo, vamos a estar hablando algo, hermano, sobre lamentablemente cómo es que debe vestirse un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque si antes, ahora usted se viste como se supone que se viste un cristiano, la gente dice que usted es un fanático, que usted es un santurrión, a su nombre sea la gloria, pero entonces yo lo que me estoy fijando es que cuando la gente era así, el espíritu de Dios se movía, parece que a Dios le gustaba esos santurriones. Parece que ese fanatismo le gustaba a Dios. Porque yo me acuerdo, hermano, que la gente venía a pedir oración por salud y salían sanos. Yo me acuerdo que cuando la gente se convertía, amén, se convertía de corazón. Eran tocados realmente por el poder del Espíritu Santo, hermano. Ahí no había invento, no había conversión de embuste, no había, la gente se convertía de verdad. Hello. Y bueno, ya usted ve que la iglesia antes estaban llenas. ¿Por qué? Porque se añadían a la iglesia verdaderamente los que habían de ser salvos. No se añadían a la iglesia los que iban a estar después, iban a apartarse. No, se añadían los que iban a ser salvos. Alaba. Y el que va a ser salvo permanece en Cristo, hermano. Entonces, ahora yo no sé qué pasa, que ahora, bueno, usted ve, repartió otro en pantalones cortos. Y era un culto, yo estoy escuchando por teléfono. Hermano. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, los hermanitos, amén, gloria a Dios. Amén, 7093, ¿quién es? Identifíquese, hermano, sin miedo, Dios te bendiga. Y ese es el problema, hermano.
¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que el asunto está que toda la hermana me dice, pero pues ahí está fulano, está Parenceo, y está este señor, que este señor siempre le puede tratado. Y, entonces, ¿qué pasa? Hay una mezclolancia. Hay una mezclolancia. Entonces se mezclan los que no les gusta eso y que saben que como cristianos pueden vestir así con los que visten así. Entonces, ¿qué mezclolancia es esa? Donde también está la separación de aquellos que dicen que son de Dios. Entonces la gente ya está cogiendo miedo porque por internet está haciendo mucho estudio bíblico de que, mire, la teología crítica, el método crítico hermano, que tiene a la gente y tiene un montón de cristianos confundidos ahí y le están comiendo el cerebro, ¿ves? Poniéndolos en duda. ¿Eh? Los textos que hablan de santidad, los textos que hablan de separación, los textos que hablan de lo que a Dios le agrada, mire hermano, le están metiendo preguntas ahí. Entonces por eso usted tiene que tener cuidado cuando usted mete en internet a buscar por información, porque no toda información que está por ahí es de Dios. A su nombre sea la gloria, amén. Pues, por eso, entonces ¿qué pasa? Entonces ¿qué pasa? Pues te recalco, entonces Hoy veo una joven que siempre le hago con minifalda, que yo sé de qué iglesia es, porque así están todas en esa iglesia. Minifalda y tacos así altísimos. Hermano, entonces, pues si el pastor está hermano en suéter por ahí y tenis. Entonces hoy tiene un traje, gloria a Dios, tiene un traje larguísimo hoy, que casi no se le vean los zapatos. ¿Ah? Pero era un traje de esos, que son como telas esas de poliéster que se ciña al cuerpo. Entonces, para colmo, sin manga. Yo, por Dios mío. La pregunta que hay que hacerle es, ¿tú vas a la iglesia? No es tú eres cristiano, no. ¿Tú vas a la iglesia? No, pues es que esto está tremendo. Entonces los hombres visten sudadera y todo, hermano, pero y gorras, hermano, pero... No que usted no se ponga una gorra para el sol. Yo uso gorra cuando viene el frío. Yo uso gorra porque a mí el frío me da dolor de cabeza. Y ahí está mi esposa de testigo, que tan pronto viene el frío, hermano, me da dolor de cabeza. Olvídese, estoy a veces hasta 2 semanas corridas que me levanto todo el día dolor de cabeza. Cuando el frío se me mete aquí. ¿Ves? Pero cuando había verano, yo no estaba nunca con gorra. ¿Ves? ¿Me fíjate, hermano? Y a mí no gusta estar empaquetado así con tanta cosa y tanto, no parece un gueto. Pero lamentablemente tampoco me voy a congelar y trabajando en la esquina ahí menos. Hermano. Pero mira, hermano, por favor. Andan como quieren, hermano, pero entonces, ¿dónde está el cambio que yo sentí? O sea, ¿dónde está tu mentalidad? ¿Dónde está la transformación del Espíritu de Dios? O sea, realmente Dios cambia a la gente, hermano. Por favor, dígame, ¿Dios cambia a la gente o Dios no cambia a la gente? ¿Ah? ¿O fue que Dios perdió la capacidad de cambiar a la gente, hermano? ¿Ah? Porque esto está terrible y cada día que pasa, ya me lo vas a ver en traje de baño. Te lo estoy diciendo que cualquier día de esto va a venir el tubo. No te extrañe que venga una iglesia de esta, un día de esto, y te lo estoy diciendo. Tú lo estás viendo a relajo y todo, y quizás estás pensando que estoy exagerando. No te extrañe que haya una iglesia, hermano, que ponga el tubo y cuando tú entres, estén haciendo una pantomima de stripper. Alaba. Pero dime quién tú eres, 7093. Aleluya, para saludarte como te mereces. Amén. Fija, ese es el asunto. No, el que no ve ese nota, el que no se convierte. Porque esa es la cosa, hace una conversión de embuste. No en nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Llamado. Por lo tanto, hermanos queridos, Dios no tiene en cuenta la religión del hombre. Termino ahora. Juan, termino ahora. Sino, ¿qué tiene Dios en cuenta? La obediencia a su voluntad que conduce a la comunión personal con Él. Cuando usted obedece a Dios, hermano, eso conduce a la comunión personal con Él. ¿Por qué? Porque cuando usted le obedece es porque usted está de acuerdo, hello, aleluya, con lo que Dios dice, con lo que Dios piensa, con lo que Dios ha establecido. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjate, amado.
Aleluya, Dios le bendiga, pastor, amén, nos gozamos grandemente, esté con nosotros, qué bueno. El de Brian Tessa, amén, amén, Dios le bendiga, pastor, nos gozamos, bienvenido, ¿verdad? Este portal cibernético, Voz de Alerta TV, amén, este es su hermano Luis Heigel, que para siempre, aleluya, gloria a Dios, y la programación predicando la palabra de verdad. Después de aquí, ya mismito, viene mi hermano de Filadelfia con más palabra de Dios, que sabemos que va a ser de grande bendición, amén, amado. Por lo tanto, hermano, y ese es el asunto, entonces estamos viendo, amado pastor, ¿verdad? Que yo no sé qué pasa, que hoy en día no sé, pero antes, hermanos queridos, los cristianos eran diferentes. Entonces usted veía, voy recalco, usted veía conversiones genuinas, usted veía que habían sanidades, los demonios no se paseaban dentro de la casa de Dios como se pasan ahora, que ahora predican, ahora ministran. Hello, ¿se oye o no se oye? Hermano, abren obras, hacen de todo. Hermano, fíjate, pues Jezabel no tenía parte ni suerte. Pero lamentablemente, hermano, hoy en día no es así. Entonces ahora, pues la gente viste como quiera, pero Dios se desapareció. Dios se desapareció. De muchas oraciones, hermano, Dios está desaparecido. Sí, de muchas oraciones, hace rato que Dios salió corriendo, como hizo allá en el campamento de Israel, cuando Acán cogió, aleluya, y metió los echó la ofrenda de la iglesia debajo de la alfombra. Alaba, en su oficina, los guardó así. ¿Qué hizo Dios? Se fue. Cuando vino el diablo, lo desbarató, lo hizo canto. Hermano. Y lamentablemente, voy recalco, cuando Dios se lo obedece, es porque la única forma que puede tener comunión con Él es teniendo las cosas en común. Amén, amado. El mismo concepto que Dios tiene sobre el pecado, lo tiene uno. El mismo concepto que Dios tiene sobre lo que es el mundo, lo tiene uno. Alaba que Él es bueno. Amén. Como único. Si no, lamentablemente estamos contrarios a Él. Quien desgajó las ramas por su condición rebelde, hablando, ¿verdad?, de Israel, incrédulo, retira también el candelero, figura de la iglesia, de su lugar. Muchas iglesias de probada ortodoxia están en vías de extinción porque han convertido comunión en religión. Han convertido comunión en religión. El sectarismo arrogante y orgulloso de la denominación trae consecuencias funestas al conducir a los creyentes a ver con superioridad a quienes consideran como réprobos en cuanto a la fe. Es necesario atender a la advertencia de Pablo. Ni a ti tratará con miramiento. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. El versículo número 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Este texto, amados queridos, aleluya, es bien tremendo. Amén. Y yo sé que va a ser, ¿verdad? Aleluya, nos va a dar un poquito de trabajo, pero vamos a ver qué pasa. A ver si nos da el tiempo. Han dicho 10 minutos, vamos a ver, gloria a Dios. Ok, escuche bien. Mediante el uso, amén, de mira, se hace una llamada de atención para que el lector cristiano gentil atienda a la advertencia que se está formulando. Escuche bien. En ese sentido, el verbo adquiere un marcado carácter imperativo que podría escribirse entre signos de admiración. Mira, atiende. La atención recabada se orienta hacia dos perfecciones de Dios, la bondad y la severidad. Repito, dos perfecciones de Dios, bondad y severidad. Dios, que es gracia infinita, es también bondad y severidad infinita. Amén, hermano, ¿escuchó eso? Repito, Dios, que es bondad, que es gracia infinita, es también bondad y severidad infinita. La bondad equivale a que a benignidad y podría definirse como el amor que se manifiesta en continuidad sobre la base de un pacto. O sea, la bondad de Dios llena la tierra y es la experiencia continuada sobre cada uno de sus hijos. Hermano querido, ahora, es interesante considerar el sustantivo, amén, benignidad, para entender el alcance de la enseñanza. En el Nuevo Testamento,
el sustantivo aparece 10 veces y todas ellas en las cartas paulinas. Como sustantivo abstracto, amén, con sustantivo abstracto, que para decir amén, gloria a Dios, aleluya, corresponde al verbo, amén, aleluya, en cuanto al sentido literal que equivale a hacer uso de, o sea, expresa en sentido moral la excelencia, la rectitud en lo que se reúne la perfección divina de la amabilidad y amor extrañablemente bondadoso. En esta epístola se habla de la riqueza de Dios en bondad. Y en este sentido, ¿verdad?, debe entenderse, por el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, porque está hablando de la concentración de indulgencia, condescendencia, amén, aleluya, a la misma vez, ánimo largo, paciencia, en contraste con el antónimo o concepto opuesto, que es ira. Ok, ahora, por tanto, benignidad, bondad, es la manifestación de la gracia en la que Dios reprime su ira como consecuencia del pecado, concediendo tiempo al pecador para que se vuelva a él. Mire lo que es la bondad de Dios. ¿Dios qué hace? Dios reprime su ira, la recoge. Amén. ¿Por qué, amado? Como consecuencia del pecado. El pecado provoca la ira de Dios. Dios lo que hace, amado, aleluya, por así decirlo, la pospone para concederle tiempo al pecador para que se vuelva a él. Pero de que viene, viene. Ok. Ahora en el versículo, en el contraste con benignidad, está la que, está la severidad. Y ambas unidas, bondad y severidad, son las dos normas que corresponden al ejercicio de la justicia divina, formando una unidad inseparable con ella. Amén, amado, bondad y severidad, repito, corresponden, son normas, amén, que corresponden al ejercicio de la justicia divina. Entonces hay gente que se ha hecho, son idólatras porque han hecho en su mente una imagen del Cristo de la gloria. Lo que le falta es que lo manden a hacer en yeso o en madera, pero lo tienen aquí. ¿Ve? Un Cristo incompleto, un Cristo que no es el Cristo bíblico, un Dios que no es el Dios de la palabra, donde solamente es amor, donde solamente es grande en misericordia, es lento para la ira. Amén. Fíjate, es grande en misericordia y bondad, ¿ve? Es amor perdonador, pero entonces le quieren restar atributos, amén, al Dios del cielo, como la ira, como la severidad. Eso es parte, amén, aleluya, ¿de qué? De la personalidad, de la naturaleza divina. Y todos ellos, hermanos, van englobados en la santidad. La ira de Dios es santa, su justicia es santa, su amor es santo. Hello, ¿se oye o no se oye? Hermano, y eso no se puede pasar por alto. Bendito sea la misericordia de Dios. Por lo tanto, amado, aleluya, el juez justo, ¿qué hace? Aplica la sentencia en forma correcta y concreta para que surta el efecto en una infinita e inigualable equidad, haciéndolo con severidad. Quiere decir que Dios es exacto y rígido en la aplicación justa de una ley que él mismo ha establecido. Y de ahí, hermanos queridos, aleluya, que la benignidad está vinculada con la que, con la gracia de Dios. La benignidad debe entenderse en sentido causal como la causa motivadora que determina la gracia, pero también en sentido modal, como la manera en que se manifiesta y lleva a cabo la gracia como acción salvífica de Dios en Jesucristo. Gloria al nombre de su amén. Gloria a Dios. Lo que hay que hacer es orar y ayunar por la iglesia y mantener nuestros templos limpios de toda inmundicia y vivir consagrados y obedientes a su palabra. Dios me lo siga. Amén. Gloria a Dios. Seguro que sí, pastor. Y a eso, ¿verdad?, yo le añado, como dijo el apóstol Pablo, amado, amén, porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos orando y estamos ayunando, pero también, ¿verdad?, hay obras infructuosas de las tinieblas que han entrado en todas las iglesias. Dios en nombre de Jesús de Nazaret, amado, que el apóstol Pablo mismo dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes más bien reprenderlas. Amén. Entonces hay ciertas cosas, amado, que no se pueden, ¿verdad?, pues callar. Hay que decirlas, porque lamentablemente lo que está pasando hoy en día es que hay mucha gente, hermanos queridos, gloria al nombre del Señor, no sé cómo usted lo tome, hablando en términos generales, cuando digo usted me refiero al que me está escuchando. No sé cómo usted lo vaya a tomar, amado, pero ciertamente, Dios en nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, ¿verdad? Pues hay muchas personas que están viviendo un evangelio que no es el de la palabra. Entonces aquel que no conoce se cree que es así. Y entonces es la manera incorrecta. Entonces si yo me quedo callado y yo no le enseño a la gente
y yo no doy la voz de alerta, y yo no digo a la gente, no, 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 ese es el camino errado, ese no es el camino que Dios trazó, es por acá. Pues entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Pues se va juntamente, como dijo Cristo, si se va detrás de un ciego, ¿verdad? Pues entonces lo está guiando un ciego, ambos van a caer en el hoyo. Entonces hay que hacer como Dios hace a Isaías, clama en voz en cuello y no te detenga, ¿ve? Y anúnciale, amén, a la casa de Jacob, amén, aleluya, su rebelión, y a la casa de Israel su pecado, amén, en el nombre de Jesús, para que entonces la gente, ¿verdad? Pues reconozca, hermanos queridos, aleluya, que ciertamente, pues mire, hermano, hoy en día lamentablemente la iglesia, en su mayoría, o las congregaciones, en su mayoría, muchas congregaciones hoy en día, que lamentablemente, lo digo así, amado, con toda autoridad de Dios, no sirven, hermano, no sirven, ¿ves? Pantomima, brinco, salto, casa de brinco, taseil, venta de todas clases, lo menos que se hace es predicar, orar. Hay iglesias, amado, que usted busca el programa, cuando nosotros vengamos aquí, el programa no tiene día de oración. Los hermanos que oran en su casa, allá como puedan, eso es una irresponsabilidad, hermano. Ayunar, ay bendito, olvídese de eso. Olvídese de eso. Alaba que él es bueno. Ahora, llévalo para el parque, para un picnic. Ahí va todo el mundo. Y son bien cooperadores. Estas cosas hay que decirlas. Yo sé que esto a todo el mundo no le gusta. Por eso aquí entran poquitos, a todo el mundo no le gusta. Pero son cosas que hay que decirlas porque lamentablemente eso es lo que hay. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánta gente dice estoy en victoria? Usted los ve, hermano, están todos virados. Y no lo digo yo que están virados. Dice la Biblia. Yo estoy falto, hermano. Yo tengo que enderezar un montón de cosas. ¿Pero qué hago? Bueno, las manos del alfarero, con el pedazo de barro, haz conmigo tú quieras, Señor. Y sígueme señalando. Siempre le digo en mi oración, Señor, júzgame tú. ¿Qué le estoy diciendo? Señálame. No voy a creerme yo que estoy bien, esté mal. Alaba que eres bueno. Y cuando nos sentamos aquí le preguntamos a Dios. Todo el tiempo, amado, porque tiene que ser así. Aleluya. Sí, seguro que sí, exacto, siervo, sí, es así. Porque es que, ¿sabe qué pasa, siervo? Que es que, mire, Dios ha llamado un montón, por eso las cosas están como están. Porque los atalayas salieron corriendo, dejaron la torre vacía, se cuela el diablo. Entonces, sin profecía, hermano, sin profecía, ¿qué hace el pueblo? Se desenfrena. O sea, si no hay palabra, si la palabra de Dios y el aviso, la amonestación no está constante, pues entonces lamentablemente, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Te encarezco en nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? El cual juzgará a los vivos y a los muertos en su venida, que prediquen la palabra. ¿Por qué le dijo Pablo a Timoteo que predicara la palabra? Pues porque había muchos, amén, que tenían que, iban a sufrir la sana doctrina, van a querer escuchar, tú estás en victoria, van a escuchar, amén, estando virado. Hello. A su nombre sea la gloria. ¿Qué usted cree, pastor? Que ahora los muchachos, Dios liberta de las drogas, de la cocaína y la heroína, pero no sé qué pasa, que están atados con la Percocet, con la morfina. Hello. Entonces las mezclan y van arrebatados a la iglesia. Yo entiendo, es una falta de respeto a Dios. Primeramente, una falta de respeto al pastor y después una falta de respeto a la congregación. Y si hay una visita, también una falta de respeto a la visita. Pues tú no puedes jugarte, o sea, tú no puedes darte, ser tan atrevido y ir en esa condición a la casa de Dios. Alaba que él es bueno. ¿Por qué? Porque Dios ya no mata, ya después de Ananías y Zafira no mató a más nadie. Bueno, no mató a más nadie porque dice que todo el pueblo temió. Alábalo. Y son cositas, amados, que lamentablemente hay que señalarlas. Hay que señalarla. ¿Por qué? Porque Dios, lamentablemente, no. Mire, la verdad de Dios se oculta. Ya, la radio, olvídese de eso. Muchas de eso de emisoras por internet, olvídese de eso. Programas de radio, olvídese de eso. Pues, hermano. Entonces la iglesia vira y nadie dice nada. Entonces la voz de Dios calla. Todo está bien. No, hermano. No. No. Cuando el pueblo se viró, ¿qué hizo Dios? Llamó a los profetas. Allá vino Jezabel, amenazó la vida espiritual del pueblo. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se quedó de brazos cruzados? No, levantó al poderoso profeta Elías. Vete. Tú contra 850.
Sí, los profetas del diablo que quieren entrar para acá, alaba que él es bueno, no nos vayas a Nazaret, yo te voy a poner a ti ahí para que tú hagas vallado y te pares en la brecha, para que tú detengas ese avance diabólico que viene en contra de mi pueblo. Y eso mismo es lo que está pasando hoy en día. Entonces Dios levanta a la gente para que se paren en la brecha, hagan vallado y se asustan. Con el tiempo el diablo los domina, los doblega. Hermano? Los evangelistas, ¿qué hacen? Ya la gente, ya el evangelista no está en la calle. Cuando yo me convertí, que yo era evangelista, no estaba, yo estaba en la calle. Yo estaba en Río Piedras dando culto, estaba en los caseríos metidos, en las cárceles allá en Puerto Rico, hermano, en los hogares de rehabilitación cristiana metidos, con mi hermano Juan. Hermano, nosotros no estábamos en las iglesias buscando ofrendas, a su nombre sea la gloria, hermano. Pues, para ahora no. Ahora, pues, buscando fama y ofrenda y vivir de esto, pues lamentablemente, los pastores, la mayoría que hacen, no todos, pues yo soy pastor también, pero la mayoría que hace, pues lamentablemente, casi ninguno predica. Aquí, donde yo estoy, casi ninguno predica. A cada rato hay una campaña, con el mismo evangelista. Hermano, entonces tienen un local grande y ¿qué hacen? Se lo alquilan al evangelista, en tanto, porque no es que no, es que se lo alquilan al evangelista. Mientras más grande el local, más chavo hay, más gente entra, más ofrendas recogemos. Entonces la ofrenda la cojo para mí y tú pues vende todo lo que tú quieras, para que saque lo tuyo. Hermano, eso no se hace y eso a mí me consta. Eso a mí me consta. Entonces esas cosas hay que decirlas. Cuando usted dice estas cosas, no te invitan. Hace 2 años que no se va a poner a a predicar. Hace 2 años que no se va a poner a predicar. Hermano, lo voy a invitar por una campaña acá de caballeros que nos predique, hermano. Hey, amén, está bien, está bien. Y yo, lo que digo está bien, pues yo sé no me va a invitar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted habla claro, el pueblo es el que se molesta. No se molesta el inconverso. El que se molesta es la iglesia. La iglesia es la que se molesta. ¿Ve? Como se molestaron con los profetas, como se molestaron con los apóstoles, como se molestaron con Cristo. Hello, ¿se oye o no se oye? A Pablo sacaron a batalla a palo limpio, amén, de Listra, hello, porque no querían escucharlo. Mataron a Esteban porque le dio la verdad en la cara. Metieron a Pedro y a Juan preso también, pues le raspó la llaga al Sanedrín, a los líderes del concilio. Pues hermano, fíjate, cuando usted dice la verdad, cuando hay mentira envuelta, es como único para una molestia. Hermano, cuando las cosas se hacen bien, usted predica las cosas como son y nadie se molesta. Cuando la gente se molesta es porque hay algo oculto, es porque usted cogió la llaga y la raspó. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues arreglarse uno. No puede ser como Caín. Hello, ¿qué le dio Dios a Caín? Pero chico, ¿pero por qué tú te molestas? ¿Por qué se sonroja tu rostro? ¿Por qué se demuga tu rostro de esa manera? Si lo que te estoy diciendo es para que te arregles, para que te arrepientas y no te venga el mal más adelante. Pues, ¿qué hizo, muchachos? Eso fue que se molestó. Como el pueblo de Israel, arrogante, que eso es lo que los mató, la soberbia, la arrogancia, rebelde hasta lo último. Y lo mismo, la iglesia. Dios habla de lo mismo, que sacan del mundo, ya meten al mundo. El pastor le pidió que los lleve para el mundo. Alábalo, que él es buenísimo. Hermano, tristemente es la realidad y nosotros, voy y recalco, nosotros como dijo el pastor, a palo limpio con el diablo y con los hijos del diablo también y con los ministros de Satanás que están dentro de la iglesia. Cuando los profetas conoce de lejos, no predican ni bien, no, ni predican ni la viven, simplemente lo que hace es que, mire hermano, y lo lindo es eso, hermano pastor, el problema de esto es, y termino con esto, para Juan, el problema de esto, hermano pastor, es que mire, lo triste de esto es que hoy en día hay muchos pastores que se han puesto ellos mismos. Dios no los ha puesto ellos. Cuando digo que se han puesto ellos mismos son si están como yo, que están ¿cómo se llama? Solos, que no tiene concilio. Pues mire hermano, la independiente, pues entonces ¿qué pasa? Se ponen ellos mismos que son qué, y ahí montan el kiosco y aceptan cuanta basura del diablo para poder mantener, ¿verdad? Su kiosco. Pero ¿qué pasa? Si es de concilio, entonces el concilio tiene un vivero. ¿Ves? El concilio tiene un vivero. Entonces, ese vivero, el concilio lo que hace es que echa unos huevitos de pastores, lo echa así unos huevitos, y entonces ahí pues empieza a salir, ¿verdad? Esa vulva, después de ahí se convierte en un gusarapo, como decían otros en Puerto Rico, ese gusarapo ahí de renacuajo, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces, cuando nació un pastor, pero conforme no a Dios, conforme a ellos. Entonces, toma
toma este expositor, que este expositor lo escribió aquel que es negocio de nosotros, para que entonces la gente coja y viva conforme a nosotros. Hermano, fíjate, y entonces ese es el asunto de esto, hermano. Entonces, cuando usted, cuando usted habla claro así, pues entonces la gente no se endemonia, se manifiesta, pues endemoniados están. ¿Ves? Fíjate. Pero lo importante es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Aleluya. Porque aquí mataron a los profetas, mataron a Cristo, mataron a los apóstoles, apedrearon y Cristo dijo que esto era así. Es con persecución. Pablo se lo dio a Timoteo. Que quiere vivir piadosamente va a tener persecución. ¿Ves? Y entonces yo cuando busco, hermano, otra cosa, cuando busco, usted ve que toda esta gente que hacían señalar el mal. Ah, pues entonces eran unos criticones esa gente. Esa gente va a pasar juzgando, estaban mal. No, lo que estaban era avisando, dando la voz de alerta para que aquel no caiga por ese barranco para abajo y se lo lleve el diablo. Su nombre sea la gloria. Así que Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Yo le bendiga, amado pastor. Amén. Estamos aquí todos los días. Es que para siempre, durante la semana, empezamos a las 8 de la noche. Amén. Hasta las 10. Y los fines de semana entramos a las 5 de la tarde. El fin de semana hay un buffet, ¿verdad? Donde Dios sirve desde las 5 hasta las 10. Así que nos gozamos grandemente. En nombre de su Nazaret, gloria a Dios.